bienvenidos a nuestro magazine Mentes Brillantes. Hoy viajamos a través de las mentes de dos pensadores de la antigua Grecia que con sus ideas revolucionarias cambiaron nuestra manera de ver el mundo. Tales de Mileto, el pionero que vio la geometría en todo lo que lo rodeaba, y Zenón de Elea, quien desafió los límites de la lógica con su visión de lo infinito. Y para conocer más sobre ellos tenemos a nuestra experta invitada, la doctora Celina Ampuchana. Bienvenida, doctora Celina. Hola a todos, hoy les estará hablando Celina Ampuchana. Me da gusto estar aquí para hablar sobre estos dos grandes pensadores. Bueno, el gusto es de nosotras, doctora Celina. Empecemos con Zenón de Elea. Nació alrededor de 495 a.C. en la ciudad de Elea, en lo que hoy conocemos como el sur de Italia. Fue discípulo de Parménides, otro gran filósofo, y se destacó por sus paradojas, que aún en día estas paradojas son estudiadas. ¿Cómo podemos entender estas paradojas, doctora Ampuchana? Zenón empleó las paradojas para desafiar la noción del movimiento, que era ampliamente aceptada en su época. Argumentaba que si se descomponía el movimiento en partes infinitas, parecía que nunca se podría llegar a un final. Un ejemplo muy conocido es la paradoja de Aquiles y la tortuga, en la que a pesar de que Aquiles tiene una velocidad superior, nunca podría alcanzar a la tortuga. Esto se debe a que siempre necesitaría cubrir distancias cada vez menores, lo que da lugar a una sucesión infinita. ¡Wow! Eso suena complicado, pero ¿qué buscaba Zenón exactamente con estas paradojas? Zenón no se limitaba a confundir, sino que también quería hacer reflexionar. Su meta era evidenciar que las nociones comunes acerca del tiempo y el espacio no tenían coherencia. Las paradojas que planteaba retaban la idea de que el movimiento era algo sencillo y lógico. Aunque sus propuestas pudieran parecer absurdas, sentaron las bases para explorar conceptos como el infinito y el continuo, temas que seguirían siendo fundamentales en la filosofía y la matemática. Ok, ahora hablemos de Tales de Mileto, un pensador que nació alrededor de 624 a.C. en Mileto, en lo que hoy conocemos como Turquía. Es conocido no solo por ser el primer filósofo que intentó explicar los fenómenos naturales de manera racional, sino también el primero en usar la geometría como herramienta para entender el mundo. A través de su mirada, las figuras geométricas se convirtieron en la clave para entender el universo. Pero además de ser filósofo, fue un gran matemático. Doctora, ¿podría decirnos cuáles fueron sus principales contribuciones matemáticas? Tales fue un pionero en la geometría cuando descubrió que un círculo tiene una relación constante entre su diámetro y su circunferencia. Dedujo que las reglas del universo están escritas en la geometría. Para Tales no son o no eran fórmulas o figuras, sino la base misma de lo que percibimos como realidad. La razón, el espacio, la luz, para él todo es una danza de líneas, de ángulos, de distancias. Por ejemplo, formuló lo que hoy conocemos como el primer teorema de Tales, que dice que si trazas una línea paralela a uno de los lados de un triángulo, esa línea corta a los otros dos lados de tal forma que los triángulos restantes son semejantes. También es conocido por sus estudios sobre los ángulos, como el teorema que dice que si un triángulo está inscrito en una circunferencia y uno de sus lados es el diámetro, el ángulo opuesto a ese diámetro será siempre recto. Increíble. ¿Y qué más nos puedes contar sobre su legado? Tales también se destacó por su habilidad para aplicar la matemática en situaciones prácticas. Por ejemplo, utilizó la geometría para medir las pirámides en Egipto, observando sus sombras. Además, es famoso por haber predicho un eclipse solar en el 585 a.C., lo que demuestra su comprensión del ciclo de los eclipses y su enfoque racional sobre los fenómenos naturales. Bueno, hoy hemos caminado entre las geometrías de Tales, donde las formas estructuran el cosmos, y los infinitos de Zenón, donde el movimiento se disuelve en un mar de divisiones. Dos visiones aparentemente opuestas, pero que al igual que el agua de Tales, se funden en una única verdad. El universo es un lugar donde el fin y el principio se mezclan en una danza interminable de formas, distancias y paradojas. Ambos pensadores nos dejaron un legado
que marcó el comienzo de la ciencia y la matemática tal como la conocemos hoy en día. ¿Qué impacto diría usted, doctora, que tuvieron en las matemáticas actuales? Tales fue uno de los pioneros en utilizar la lógica y la observación sistemática para comprender el mundo. Distanciándose de las explicaciones mitológicas, sus aportes a la geometría y su enfoque deductivo fueron clave para el avance de las matemáticas. Por otro lado, Zenón, aunque es más conocido por sus paradojas filosóficas, también tuvo un impacto significativo en la manera en que concebimos el infinito y el continuo, conceptos que son esenciales en el análisis matemático actual. Sin lugar a dudas, ambos hicieron contribuciones que siguen siendo fundamentales en la filosofía y las matemáticas. El pensamiento racional que promovieron continúa siendo la base de muchas disciplinas científicas en la actualidad. Correcto. Bueno, muchas gracias, doctora Celina Arcuchana, por guiarnos en este viaje en las mentes brillantes de Zenón de Elea y Tales de Mileto, cuyo eco todavía sigue transformando el espacio mismo en el que habitamos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer hablar de estos grandes pensadores y filósofos. Bueno, y a ustedes, nuestra fiel audiencia, gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima edición de nuestro magazine. Hasta pronto. Chao.